Hola jóvenes, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? En esta oportunidad vamos a hablar sobre los niveles de organización de seres vivos. Anteriormente habíamos hablado sobre algunos aspectos similares, pero hoy nos vamos a centrar en los niveles de organización de cada uno de los seres vivos. Corresponden como tal a una clasificación de estructura de seres vivientes como tal, y de acuerdo a sus características, según el criterio que utiliza para el estudio de estos mismos, pues se analiza la estructura y el funcionamiento que le permite la vida y sus diferentes manifestaciones. ¿Listos? Entonces, en este caso, un sistema de organización, el sistema de organización más común para todos los seres humanos, está conformado por una serie de partes o una serie de fases que vamos a empezar a observar o a tratar durante el video. ¿Listos? Los seres vivos pues habitan generalmente en la Tierra y conforman o están conformados por medio de unos ecosistemas como tal. Por lo tanto, su estudio es fundamental para comprender el funcionamiento de la vida y cómo debe protegerse. ¿Listos? Entonces, en su forma interna como tal, los seres vivos están constituidos por una serie de átomos, ¿sí? Que son las partículas más pequeñas de todo ser vivo, ¿sí? Entonces recordemos que permiten como tal su función, su estructura de cada uno de ellos. La molécula, un organelo, una célula, un tejido y un órgano. Esa es la organización interna de los seres vivos como tal. Y luego encontramos la organización externa, que nos vamos a enfocar en ella, ¿sí? De cada uno de los seres vivos. Esa organización externa está conformada por los sistemas, cada uno de los sistemas que ya vimos: sistema digestivo, sistema respiratorio, sistema óseo, sistema muscular. ¿Sí? Todos esos sistemas están conformados por la organización externa de los seres vivos. Luego vamos a encontrar los organismos, la población, la comunidad, el ecosistema y finalmente el bioma, que es la reunión de varios ecosistemas como tal. ¿Listos? Entonces, esos niveles de organización o esa estructura de los seres vivos, de acuerdo a cómo están organizados, van de lo más simple a lo más complejo. En un primer lugar, entonces encontramos los átomos, que son las unidades más elementales para agruparse y conformar todas las unidades cada vez más grandes y más complejas hasta componer la biosfera como tal. Entonces, en ese orden se consideran los siguientes niveles de organización: átomos, moléculas, organelos, células, tejidos, órganos, sistemas de órganos, organismos, poblaciones, comunidades, ecosistemas, biomas y biosfera como tal. Entonces, esos niveles de organización entonces se inician con el átomo, que es la unidad básica que compone toda la materia. Es todo aquello que incluye los seres vivos y también a la materia inorgánica. Entonces, los átomos están conformados por una serie de protones, neutrones y electrones. Cada uno de esos pues tienen diferentes tipos de carga positiva o carga negativa. Esos elementos no se componen entre sí mismos, sino una unidad completa, que es la materia. Por lo tanto, se considera como un átomo, que es la unidad más pequeña de cualquier ser vivo. Las moléculas como tal, de la formación de los enlaces entre dos o más átomos como tal, se conforman las moléculas, y estas contribuyen uno de los componentes más importantes y estables de la materia. Las moléculas como tal pues están organizadas y formadas principalmente por medio de unos enlaces atómicos de carbono, que es el elemento esencial de los seres vivos, pero también está conformado por el hidrógeno, el oxígeno, nitrógeno y el azufre, entre otros. Estos compuestos químicos integran a las células y a través de ellas se enlazan en el cuerpo humano como tal.
Los organelos, entonces los organelos son como pequeñas estructuras que existen en el interior de las células para cumplir cada una de ellas una función diferente. Cuando nosotros vimos la célula como tal, la conformación interna de la célula, recordemos que estaba conformada por medio de unos organelos, donde cada uno de ellos cumple una función específica dentro de la célula, ¿sí? Entonces, como por ejemplo las mitocondrias y los cloroplastos son las partes de las células que desempeñan las funciones indispensables para el desarrollo de la vida. Entonces, de acuerdo a eso, recordemos que las mitocondrias como tal producen la energía de la que se alimenta o alimenta las células, y los cloroplastos pues permiten que las plantas realicen la función de la fotosíntesis como tal. Luego encontramos otro nivel de organización que son las células como tal, que son las unidades más pequeñas dentro de la estructura y el funcionamiento de los seres vivos como tal. Debido a esto, pues están clasificadas en células procariotas y eucariotas. Las células procariotas, recordemos que carecen de un núcleo y en su mayoría constituyen en sí mismas un organismo complejo de tipo unicelular. Por otra parte, las células eucariotas como tal pues tienen un número de núcleo o tienen un núcleo celular donde albergan como tal toda la información genética contenida en ellas. Este tipo de células es un poco más complejas y se agrupa con otras células del mismo tipo para conformar tejidos, órganos y organismos completos como tal. Como por ejemplo nuestro cuerpo humano está conformado por medio de un conjunto de células de diferente tipo que están agrupadas entre sí, como las células de la piel, de los nervios y de los huesos como tal. Los tejidos, entonces encontramos una serie de tejidos como tal en los organismos multicelulares. ¿Qué quiere decir multicelulares? Que están conformados por miles de células. Y unicelulares quiere decir que están conformados por una sola célula. En este caso los organismos, los tejidos en los organismos están conformados por multicelulares, que son células similares en una estructura y en las funciones se agrupan para formar tejidos como tal. De esa manera pues se organizan para cumplir una función determinada o para completarse con otros tejidos dentro de su mismo organismo como tal. El cuerpo como tal tiene 4 tejidos básicos: el conectivo, epitelial, el músculo y el nervio. Sin embargo, pues existe una gran diversidad de tejidos en la naturaleza, ya bien sea en las plantas o en otros animales como tal. Luego encontramos el siguiente nivel de organización, que son los órganos, ¿sí? A su vez los órganos pues están conformados como tal o organizados en una serie de elementos que cumplen una función específica. Cada uno de los órganos dentro de un organismo tiene diferentes funciones. Todos los seres vivos, las plantas, los animales, tienen organismos de menor o mayor complejidad, que son los encargados de llevar a cabo pues esta serie de actividades específicas para el funcionamiento del organismo. Por ejemplo, el ser humano tiene órganos como el corazón, como los pulmones, el estómago, los intestinos, y cada uno de ellos pues tiene funciones individuales, pero están relacionadas con otros órganos, ¿sí? Y lo cual permite pues el funcionamiento adecuado de cada uno de nuestro organismo como tal, de nuestros hábitos y nuestro cuerpo como tal. Luego tenemos los sistemas. Entonces los sistemas están conformados por diferentes órganos que se conectan y se relacionan entre sí, lo que estábamos hablando, formando por diferentes sistemas de órganos para completar una serie de funciones determinadas, como por ejemplo los seres vivos. En el proceso de la digestión ocurre gracias a la relación entre los diferentes órganos, como el estómago, los intestinos. El sistema pues ocupa dicha función y se conoce como un sistema digestivo, que contamos cada uno de ellos. Por lo general los mamíferos pues reúnen diferentes sistemas de órganos para el desarrollo de todas las funciones vitales, como por ejemplo el ser humano tiene 11 sistemas: el circulatorio, digestivo, endocrino, excretor, inmune, muscular, nervioso, reproductivo, respiratorio, esquelético, entre otros.
Entonces, organismos, que es el siguiente nivel como tal, dentro de este nivel de organización, entonces encontramos que es un conjunto de órganos que componen a los organismos como tal, que son las entidades vivientes individuales de una especie, por ejemplo, cada planta, cada organismo, cada árbol o cada ser humano, ¿sí? Son diferentes, ¿sí? Son diferentes organismos. Los seres unicelulares carecen de órganos, sin embargo, pues también algunos se consideran organismos, pero no tan completos como los demás. Entonces eso quiere decir que funcionan de forma independiente. En el siguiente eslabón como tal encontramos la población, que es un grupo de organismos individuales de una misma especie o de una especie como tal que viven dentro de una zona específica que se conoce como población, como por ejemplo los pinos de un bosque que constituyen una población, en la igual que los seres humanos que ocupan un espacio geográfico determinado. Luego encontramos la comunidad, que está conformada por dos poblaciones que ocupan un mismo espacio geográfico dentro de una comunidad. Las comunidades pues se caracterizan por las relaciones que se desarrollan entre las poblaciones de diferentes especies. Existen diferentes formas de relacionamiento como tal entre las poblaciones de diferentes especies, como la competencia, el parasitismo, la depredación, el comensalismo y el mutualismo. En muchas ocasiones, pues la supervivencia de una población dentro de un territorio se debe a que estas relaciones se establece con otras especies. Y ya casi terminamos, casi en el penúltimo nivel encontramos los ecosistemas, que los ecosistemas hace referencia a todos los seres vivos que se relacionan dentro de un área particular junto con partes vivas de ese ambiente. Entonces recordemos que los ecosistemas como tal está conformado por una serie de componentes o factores bióticos y abióticos. Dentro de los factores bióticos encontramos todos los seres vivos. Cuando hablamos de factores bióticos nos hacemos referencia a todos los seres vivos que habitan dentro del ecosistema: organismos, plantas, animales y el ser humano. Cuando hablamos de factores abióticos, son los elementos que existen dentro del ecosistema pero no poseen vida, pero son fundamentales para la supervivencia de los demás seres vivos, como por ejemplo el agua, el aire, el suelo, la humedad, la energía solar. Cada uno de ellos es indispensable para el desarrollo y la supervivencia de los demás seres vivos como tal. Entonces, por ejemplo, en el bosque los individuos vivos, como los árboles, los animales, se relacionan con el suelo y la lluvia, que no tienen vida pero son fundamentales para la supervivencia de los seres vivos como tal. En el último eslabón como tal, todavía los biomas, que son una serie de entidades biológicas que reúnen varios ecosistemas. Entonces, cuando hablamos de biomas, quiere decir la reunión o la unión de varios ecosistemas. Entonces podemos encontrar dentro de un área determinada un ecosistema acuático, un ecosistema aéreo terrestre y un ecosistema terrestre como tal. Dentro de estas reunión de ecosistemas, este nivel de organización pues se define en función de las condiciones que requieren para la supervivencia de un determinado grupo de comunidades, como por ejemplo en la selva amazónica un bioma reúne varios ecosistemas diferentes dentro de una zona geográfica dada. Esto es posible gracias a las condiciones geológicas, atmosféricas particulares que permiten el desarrollo del mismo. Y finalmente encontramos la biosfera, que es el nivel más alto de la organización, que se encuentra como tal y refiere a una colección de todos los ecosistemas y se representa en todas las zonas de la Tierra donde hay vida. Incluye la zona continental, los océanos, entre otros. Entonces ahí es cuando realizamos toda la caracterización como tal. ¿Listos? Entonces recordemos por favor nuevamente. Sabemos que todo comienza, o la organización de todos los seres vivos comienza a partir de una célula, ¿sí? De algunas son unicelulares, multicelulares y cumplen funciones diferentes. Entonces recordemos que los seres vivos como tal están bien organizados
estructurados a través de una jerarquía que pueden ser externa, ¿sí? Del más pequeño a lo más grande de acuerdo a sus niveles de organización. ¿Listos? Entonces los tipos de seres vivos como tal los habíamos indicado hace un momento: unicelulares, que están formados por una sola célula; pluricelulares, que están conformados por más de una sola célula; los tejidos, que es la agrupación de varias células que tiene una misma misión, como por ejemplo el tejido muscular, sanguíneo, óseo, nervioso, entre otros. Los órganos como tal, cuando hay varios tejidos, pues se agrupan para dar lugar a un órgano, como por ejemplo un músculo, el corazón, los pulmones, la vejiga, el ojo o el estómago, entre otros. Los sistemas o aparatos, que son órganos agrupados que forman un sistema, por ejemplo, sistema muscular, respiratorio, nervioso, como habíamos indicado hace un momento. ¿Listos? Entonces todo eso está conformado por unos sistemas o unos niveles de organización como tal. Entonces dentro de esos niveles como tal, entonces encontramos aquellos que están conformados por una sola célula, que son las bacterias, los protozoos y algunas algas. En ocasiones los organismos unicelulares se reúnen en colonias y aún así cada individuo pues desempeña sus funciones como ser vivo de forma independiente. ¿Sí? La célula de ser vivo pues puede ser eucariota o procariota. En el nivel 2 como tal se representan algunos invertebrados muy sencillos, como las esponjas, los hongos, las algas y pluricelulares. En el nivel 3 entonces encontramos una serie de organismos pluricelulares con tejidos pero sin órganos. Es propio de los invertebrados sencillos como las medusas y de las plantas como los musgos como tal. Y en el nivel 4 entonces encontramos pluricelulares y algunos órganos pero sin aparatos, como algunos invertebrados como los gusanos, en las plantas como los helechos y algunos árboles. En el quinto nivel entonces encontramos organismos pluricelulares con sistemas y aparatos, que la mayoría de ellos son invertebrados y sobre todo vertebrados como tal. Entonces, otros con formación de niveles. Dentro de los demás niveles de organización entonces encontramos el individuo, que es un ser vivo, un organismo que no se reproduce con los demás individuos de los demás grupos. Luego encontramos un nivel de población. Ese nivel de población dentro de los individuos pues va a generar partes y características de una misma zona o un mismo tiempo, una comunidad, un ecosistema y una biosfera, que ya habíamos hablado de esas características como tal. Entonces encontramos cada una de esas niveles, cada una de esas características específicas como tal. Entonces dentro de esos niveles de organización externa de los seres vivos, entonces recordemos que como tal se relacionan con el medio que los rodea y establecen relaciones entre ellos de formas de origen de acuerdo a sus niveles de organización. Entonces recordemos que puede ser individuo, población biológica, comunidad biológica y ecosistema como tal. Entonces encontramos también algunas características como individuo, que cada individuo pues presenta una serie de características que lo diferencian de los demás: la forma, el tamaño, la alimentación y el hábitat como tal. Entonces algunos ejemplos como el árbol de Saúco, las margaritas, los leones, entre otros. ¿Listos? Cuando nosotros nos referimos de pronto a una población biológica, entonces lo hacemos dentro del nivel de organización externa de los seres vivos, que es el conjunto de individuos de una misma especie que lo habitan en un área determinada y se reproducen entre sí. Sus hábitos como tal son las características físicas y algunas adaptaciones como la alimentación. Entonces dentro de un lago pueden existir o pueden sobrevivir peces, ¿sí?, que se conforman y se alimentan de determinado tipo de alimentación como tal. ¿Listos? Entonces muchísimas gracias. Vamos a revisar otros enlaces. Espero que les haya servido. Bueno.